también del y también participó activamente en el plan de movilidad y espacios públicos de la misma ciudad. Queremos agradecer a usted, ingeniera Carolina Ormaza, subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas, por estar con nosotros y por compartir esta semana de movilidad que a todos obviamente nos interesa para ir creciendo y consolidando una movilidad responsable. Bienvenida. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a la CTE por considerar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas en estos espacios importantes para la concientización de la ciudadanía. Hemos preparado una presentación en donde el Ministerio de Transporte, como ente rector del tránsito, el transporte y la seguridad vial del país, aporta con programas, proyectos y políticas en este ámbito. Quería al principio comentarles qué hace el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Nuestra misión, como les indicaba, es formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que nos permitan garantizar un transporte seguro, competitivo, minimizar los impactos ambientales y contribuir al desarrollo social. El Ministerio ha ido cambiando o mutando en esta visión. Desde la ingeniería de transporte, desde la movilidad, muchas veces solo se pensaba en infraestructura como el único espacio, como el único ámbito en el que se desarrolla la movilidad. Y vamos a ver cómo poco a poco este ministerio ha ido escalando, cambiando su estructura para dar respuestas a las necesidades actuales del país, de la ciudad, de las ciudades, y obviamente que van enfocadas en las políticas que se están implementando alrededor del mundo. Sabemos que más vías lo único que ocasiona es que cada vez el espacio público se vaya incrementando. Entonces, por eso la visión de este Ministerio de Transportes es ser un eje transversal en la política pública mediante la gestión del transporte intermodal y multimodal y una infraestructura con estándares de calidad y de eficiencia. Si vamos a la estructura del Ministerio de Transporte, estamos divididos en dos viceministerios. El primero, que es el Viceministerio de Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, en donde se encarga o nos encargamos de la infraestructura de toda la red vial estatal del país, y una nueva subsecretaría que se ha creado, que es la de Obras Públicas, que se encarga de todo lo que estaba hecho cargo Ecuador Estratégico, y también el SECOP de obras de equipamientos, estadios, escuelas, hospitales, que estamos en este viceministerio. Y el Viceministerio de Servicios del Transporte, en donde tenemos la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, de Transporte Aéreo, de Puertos y Transporte Marítimo, y un tema muy importante para el gobierno actual, las delegaciones o concesiones en las vías estatales. Para darles un conocimiento global de lo que hace la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte, tenemos ejes fundamentales. El primero es todas las construcciones nuevas en la red estatal, vías, puentes, estabilización de taludes, todo con el objetivo de mantener la red vial estatal del país en óptimas condiciones. La segunda es la conservación. Una vez que hemos construido esta infraestructura del transporte, lo que se encarga esta dirección es de continuar en esas condiciones o de mantenerlas en esas condiciones con los mantenimientos correctivos, preventivos, correctivos y rutinarios que se tienen que hacer. Una dirección de estudios y un eje transversal que es el de gestión ambiental. Como parte de esta gestión de la Secretaría de Infraestructura de Transporte, nos hacemos cargo de las emergencias viales que se presentan a nivel del país. Al momento estamos con 3 emergencias viales. La primera en Napo, el puente del río Coca, en Azuay con la quebrada de Jurupis y en Morona, Santiago con el puente del río Upano.
Entonces, aparte de hacer una planificación de la red vial estatal, también nos encargamos de todos los procesos de emergencia, que son temas no planificados, pero que igual el Ministerio de Transportes responde ante estas necesidades ciudadanas y del país. Otro de los ámbitos en los que nos encargamos nosotros es la parte de el mantenimiento por resultados. Lo que les indicaba, no solo es necesario construir más vías, sino también mantenerlas en óptimas condiciones. Para eso, el Ministerio de Transporte tiene en marcha un programa que se llama Mantenimiento por Resultados, en donde en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Manabí, Napo, Sucumbíos, Orellana y Cañar, estamos implementando 7 proyectos con 2 objetivos fundamentales. El primero, hacer obras obligatorias, la puesta a punto de las vías, y el segundo, hacer un mantenimiento, que estas vías se conserven en las condiciones óptimas para la circulación, tanto del transporte público, transporte de carga, vehículos livianos, que éstas se hagan en las condiciones óptimas de circulación. En este mantenimiento por resultados, como les comentaba, estamos con 7 proyectos. Aquí un listado de los proyectos que estamos manejando, y otro de los ejes fundamentales para nosotros es hacer inversiones en nuevas obras. Estamos al momento con proyectos financiados, con el proyecto sobre el puente del río Eno, el del Dillama y también la quebrada del Destrozo. Si pasamos en las diapositivas, la siguiente, por favor. Y también otros proyectos alrededor de las diferentes zonales, que es parte del Ministerio del Transporte. En la provincia del Carchi estamos trabajando en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en Chimborazo, en el nuevo puente Cornelio Dávalos, en Santo Domingo, en el paso lateral, en Manabí, en el terminal pesquero, y en Azuay y Cañar con el intercambiador de la 12 de octubre del IES de Monay. Aparte, en la Subsecretaría de Servicios de Transporte, uno de los temas fundamentales, como les mencionaba, es no quedarnos solo en la ingeniería de transporte anterior, en donde solo pensábamos en construcciones, en vías, en más espacio para los vehículos privados y en general para los vehículos, sino también lo que hace el Ministerio de Transporte es ahora planificar para una movilidad sostenible, y en ese marco el Viceministerio de Transporte, de Servicios de Transporte, y en particular la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, se encarga de generar estas políticas de movilidad sostenible. Como vimos en el video que inició esta conferencia, para nosotros es importantísimo tener presente la pirámide de movilidad, en donde peatones, ciclistas y transporte público son los que marcan esta política a nivel estatal, y donde los esfuerzos de esta Secretaría de Estado están enmarcados. Generar esas políticas de movilidad sostenible que permitan que los factores sociales, económicos y ambientales puedan plasmarse dentro de las intervenciones que hace el Ministerio de Transporte. Para eso, pasamos esta diapositiva, lo que hacemos es generar unos lineamientos de buenas prácticas de movilidad, de manera de que estas políticas nacionales se vayan asentando en políticas locales, en los municipios, en las juntas parroquiales y en las intervenciones que hacemos en cada una de las infraestructuras que tenemos. Como principales buenas prácticas que nosotros fomentamos es la circulación en zonas céntricas, permitiendo que sean zonas para estar y no para pasar. Es un concepto fundamental que lo estamos difundiendo alrededor del país para que estas políticas y que vayamos generando el funcionamiento o la vía para cada funcionamiento. Habrá vías en las que tenemos que aumentar la capacidad vial, que tal vez son las redes estatales, y políticas de estar, que es donde el peatón, el ciclista, el transporte público tienen la prioridad. Entonces, esto
fomenta nuestra primera buena práctica que está establecida. La segunda, utilizar la bicicleta como medio de transporte cotidiano. La bicicleta ya no tiene que ser vista solo para una movilidad puntual, para un tema de recreación, sino tenemos que fomentar que el uso de la bicicleta se la puede hacer de manera cotidiana para transportarnos a nuestros trabajos, a nuestros centros de estudio. Por eso es fundamental potenciar esta política a nivel nacional y sentarla en políticas a nivel local. Comparte el vehículo es otra de las prácticas que estamos potenciando. En general, en las ciudades, el número de personas o la ocupación de personas por vehículo es menor a 2. En la ciudad de Cuenca en particular es de 1.3 la ocupación del vehículo. Es decir, movilizamos un vehículo para que una persona se pueda desplazar. Esto realmente es una forma ineficiente de desplazamiento, generamos congestión, generamos contaminación, generamos demoras en nuestros desplazamientos, por ende creemos que esta política de comparte el vehículo potencia esta movilidad sustentable que es la que estamos promulgando. ¿Qué hacemos con esto? Disminuir el parque automotor, generar las condiciones ambientales mejores para la vida cotidiana y obviamente generar mejores condiciones de salud para cada una de las personas. Para nosotros respetar las señales de tránsito es prioritario dentro de la circulación en las vías del país. Por eso potenciamos y promulgamos estas buenas prácticas del respeto a las señalizaciones horizontales, verticales, que están dentro de las vías, como menciono. Y otro de los ejes fundamentales para nosotros es potenciar la electromovilidad. Vamos a ir viendo cómo algunos de los proyectos que estamos implementando potencian estas buenas prácticas de movilidad. La política nacional de movilidad urbana y sostenible tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo resiliente del cambio climático en América Latina. Como Ministerio de Transporte hacemos esta política y promulgamos para que con programas, proyectos, estas se vayan aplicando a nivel de las ciudades del país. El proyecto plantea iniciativas de mejora tecnológica en el transporte de pasajeros, de carga y de vehículos privados, la optimización de la operación del transporte público, mecanismos e iniciativas económicas que reducen el efecto del gas invernadero, la planificación y el uso del suelo en la movilidad urbana son ejes fundamentales, la priorización del transporte público y transporte no motorizado en la infraestructura existente, y el desarrollo de políticas públicas que permitan la implementación de estas medidas. Con la política nacional, nosotros anclamos también a beneficios que potencien la aplicación de estas políticas en los diferentes espacios y gobiernos, los diferentes niveles de gobierno. Esta política permitirá cambios históricos en el país. Actualmente el sector del transporte en el Ecuador demanda cerca de un 49% de la energía producida y es responsable de alrededor del 50% de los gases de efecto invernadero. Por ende, cambiar la prioridad en la movilidad, pasarnos a una movilidad o a un transporte sostenible, es uno de los ejes fundamentales que este ministerio está apuntando. También como política nacional de movilidad sostenible, estamos interviniendo en varias fases. Una primera fase es una iniciación, un diagnóstico y un análisis de casos que nos permitan ver esas buenas prácticas a nivel del mundo y ver qué se puede replicar en el Ecuador, siempre aterrizando a nuestra realidad particular, a nuestras condiciones de vida, pero es bueno saber qué está haciendo el resto de países y cómo se pueden aplicar a nuestra política de movilidad. La segunda fase planteada en el marco de este Plan Nacional de Movilidad es una estrategia. La visión estratégica, la definición de objetivos y la ambición, las metas a las que queremos llegar,
es otro de los pasos fundamentales. Como fase 3 es la táctica, el análisis táctico y profundización de las propuestas. No solo nos queremos quedar en un plan que recoja teóricamente cuál tiene que ser o cómo tiene que ser la política de movilidad, sino queremos plasmarlo en planes, programas y proyectos en los diferentes niveles de gobierno, estatal, en los gobiernos locales, como son los municipales, y también en las juntas parroquiales. Todos con nuestro ámbito de acción podemos potenciar esta movilidad sostenible. Y como cuarta fase, una síntesis de actividades y tendremos ya la redacción definitiva de este Plan Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, que nos permitirá generar las guías y las difusiones necesarias a los diferentes niveles de gobierno. En este Plan Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, para nosotros es importante fomentar el intercambio más intenso de experiencias. Lo que les decía, hacer un análisis de qué están haciendo el resto de países, qué están haciendo el resto de ciudades para potenciar esta movilidad sostenible. Una asistencia técnica para mejorar las condiciones a nivel urbano y generar también estas redes de conocimiento que nos permitan ese intercambio de los aspectos positivos y negativos que han tenido al implementar estos planes de movilidad sostenible a nivel de los países. Varias prácticas se han hecho a nivel local. El municipio de Cuenca hace algunos años redactó un plan de movilidad sostenible, un plan de movilidad y espacios públicos, pero solo quedó ahí como una buena práctica de un municipio en particular. Lo que queremos es generar, transversalizar estas buenas prácticas, estos lineamientos, para que los diferentes niveles de gobierno, sin distinción de su tamaño, empiecen a generar estos proyectos que apunten a una movilidad sostenible. Como Ministerio de Transporte hemos tenido varios proyectos ya que nos han permitido generar insumos de política pública. El primero fue en mayo del 2018, una propuesta de Plan de Movilidad Nacional Urbana que la trabajó el Ministerio de Transporte y se acreditó con un financiamiento de Euroclima para la contratación de esta consultoría. En julio del 2019 suscribimos un convenio por alrededor de 500.000 euros gracias a un financiamiento no reembolsable para el desarrollo de una política de movilidad urbana sostenible. Y actualmente tenemos un proyecto en marcha con la Agencia Francesa de Desarrollo para generar ya una política de movilidad urbana sostenible que nos dé esos lineamientos, esas guías que puedan ser aplicadas a nivel del país. Estamos trabajando ya en este piloto y generando algunos productos y proyectos que permitirán potenciar esta movilidad. Lo que comentábamos al inicio, los proyectos no se hacen solo desde un nivel del gobierno. El Ministerio de Transporte da estas políticas generales, pero para nosotros es importantísimo la participación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, de los gobiernos seccionales, tanto municipios, juntas parroquiales, y obviamente la participación ciudadana desde la población, desde el territorio, que permitan generar un plan que sea aplicable. Si pasamos la diapositiva, lo que mencionaba, un plan que no solo venga desde los entes planificadores, sino que también recoja esas necesidades ciudadanas, por ende la participación de la población, de la academia, de los diferentes niveles de gobierno, es para nosotros importante para generar una propuesta de un plan nacional de movilidad sustentable que pueda ser aplicable a nivel del país. Dentro de esta propuesta, nosotros queremos generar estas políticas que fomenten el transporte no motorizado, la optimización del transporte público como uno de los elementos fundamentales para que se dé esta eficiencia en el transporte. Si no nos apalancamos del transporte público,
seguiremos teniendo más calles llenas de vehículos con congestión y no quitaremos este mito del mal servicio que se pueda dar en este sistema de transporte público. Entonces, para eso, generar políticas claras, niveles de servicio, condiciones eficientes de transporte es fundamental. La planificación del uso del suelo tiene que estar ligada a la movilidad. No puede haber planificación urbana si no hay planificación de transporte. Ese ha sido uno de los errores que hemos venido acarreando por varios años, en donde cada una de las planificaciones se hace de manera separada. Y luego cuando estas se quieren traslapar, son planificaciones que no se correlacionan. Por eso, planificar, estudiar el suelo desde el transporte es fundamental. Generar estas ciudades de cercanía, dividir a la ciudad en varios niveles, un nivel de cercanía, un nivel ya de conectividad nacional, son varios de los proyectos que también se quieren apuntalar con este Plan Nacional de Movilidad Sostenible. Apuntar también a la movilidad eléctrica es otra de las propuestas que hace el Ministerio de Transporte. Para eso, generar las políticas y también los incentivos necesarios para que cambiemos esta matriz productiva. Pasemos de un consumo de diésel, de combustible, a una utilización de la energía eléctrica que es mucho más eficiente y mucho menos contaminante para la movilidad. Y también generar estas políticas, una de ellas de estacionamiento, otras del auto compartido, que son estrategias que nos permitirán también generar estas propuestas. Si pasamos, por favor. La Estrategia Nacional de Electromovilidad, como Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se desarrolla al momento la consultoría para la elaboración de la Estrategia Nacional de Electromovilidad en el Ecuador. A través de esta consultoría esperamos tener programas de transportes bajos en carbono, llevar a una política ya a nivel del país que nos permita reducir el 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2030. Sabemos que los objetivos realmente son ambiciosos, pero si no empezamos con estas políticas, sabemos que la tendencia del crecimiento del parque automotor no va a parar. La tendencia del crecimiento de las ciudades tampoco va a parar. Entonces, potenciar estas políticas para nosotros es fundamental. También el proyecto tendrá como elemento referencial una guía práctica para el desarrollo estratégico de las nacional de movilidad, en el marco desarrollado por la ONU para el medio ambiente y para otras políticas que se están aplicando a nivel mundial. Pasamos, por favor. En esta política nacional o esta estrategia nacional de electromovilidad, hemos estado implementando varios acercamientos con los gobiernos locales como parte de esta consultoría para socializar la estrategia a nivel nacional de electromovilidad, conocer opiniones acerca de la estructura que se está planteando, cuáles son los ejes estratégicos, las líneas de acción inmediata y las líneas de acción específica. Una vez que esté planteado ya esta estrategia a nivel nacional, también queremos potenciar políticas públicas, leyes que beneficien a las personas que se cambien de los vehículos de combustión hacia vehículos eléctricos. Generar una hoja de ruta para la implementación de estas políticas, no solo que se queden en los vehículos particulares o en el transporte particular, sino también generar grandes proyectos de transporte público que vayan hacia esta electromovilidad. Buses eléctricos, la incorporación de sistemas como tranvías y otros mecanismos que permiten esa movilidad eficiente. Pasamos, por favor. Eso ha sido un resumen de lo que está planteando el Ministerio de Transporte dentro de este nuevo marco de movilidad sostenible
y mejor quedo atenta a las preguntas que tenga. Queremos agradecer enormemente a Carolina Ormaza, subsecretaria de Infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el tema de movilidad sostenible desde la perspectiva del transporte público. Básicamente sí, tenemos algunas consultas que nos han hecho por interno y vamos a dar paso a alguna de ellas. Señora subsecretaria, nos dice Kerly de Domínguez. Generalmente los accidentes de tránsito se ejecutan por la no prevención. ¿Qué hará el Ministerio de Obras Públicas en este sentido para evitar mayores consecuencias y lo peor, pérdidas humanas? Muchas gracias por la pregunta. Ese ha sido uno de las preocupaciones que tenemos como Ministerio de Transporte, reducir la accidentabilidad en las vías del país, y para eso lo que estamos planteando es una auditoría de seguridad vial en las vías estatales que están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchos de los accidentes se dan porque las condiciones de diseño de las vías no están adecuadas a los parámetros de circulación. Es decir, diseñamos de una forma y las utilizamos para otra. Entonces, ir acordando estas políticas, implementando dispositivos de seguridad, señalización horizontal y vertical, implementando dispositivos que nos permitan disminuir las velocidades y donde sea el caso también hacer los arreglos geométricos que sean necesarios para que con eso puedan disminuirse los accidentes de tránsito a nivel de las vías estatales. Pero lo primero es tener un diagnóstico claro de cuál es la situación actual y dependiendo de ese diagnóstico tomar las previsiones, los correctivos necesarios dependiendo cada uno de los casos. Pero es para nosotros importantísimo hacer ese diagnóstico. Vamos a empezar con un inventario vial a nivel del país y de ahí se irán desprendiendo las acciones que tomemos en las diferentes vías que están bajo nuestra competencia. Daniela Cárdenas también nos manda un mensaje, nos dice, ahora está de moda las ciclovías. ¿Qué hacer para fomentar este tipo y este estilo de vida si dentro de una infraestructura que no existe en el país, cómo promover esta clase de hábitos? Bueno, creo que nos toca a todos ser parte de esta solución. Muchas de las vías estatales no fueron consideradas para esta incorporación de esta infraestructura para bicicletas, pero en todos los proyectos que está haciendo el Ministerio de Transporte desde hace algunos años ya están considerados en los diseños desde el inicio, desde la concepción del proyecto, la incorporación de ciclovías. Entonces, lo que nos toca es generar más espacios. Creo que si se hacen más ciclovías a nivel de la red estatal, a nivel de las redes urbanas, de la infraestructura urbana, muchos más ciclistas se van a ir incorporando con este modo de desplazamiento. Las condiciones, generar mejores condiciones nos van a permitir que muchas más personas no lo vean a la bicicleta solo como un medio de transporte para el fin de semana o como una manera de hacer ejercicio, sino más bien que esta sea una política de movilidad cotidiana. Pero lo principal, generar infraestructura, y una vez que generemos infraestructura, más personas se van a ir sumando a esta forma diferente de moverse. Luis Ocaña nos dice, la vía Bucay-Valvanera es intransitable por el mal estado de esta, porque no hay señalética o está escondida por la maleza. ¿Qué va a hacer el ministerio al respecto? Ahí tenemos un proyecto muy interesante. Vamos a hacer una inversión, una intervención total de esta vía. Estamos tramitando un crédito para hacer una intervención total. Hay muchos de los
de los tramos de la vía que ya no contemplan solo un mantenimiento, sino hay que hacer una reconstrucción, y para el próximo año este es uno de los proyectos que está contemplado dentro de las inversiones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Mientras tanto, con personal del Ministerio, de la zonal, estamos haciendo un trabajo de mantenimiento rutinario, una limpieza, y también reforzaremos un poco la señalización, pero nuestra inversión más fuerte se la realizará el próximo año. También tenemos a María José Duque. Ella pregunta que de qué manera se quiere potenciar la práctica para compartir el vehículo. ¿Esto es viable? Pone como pregunta. Por ejemplo, implementar sistemas de car sharing masivo en ciudades como en Quito. ¿Piensa usted que es correcto? Sí, la política pública lo que hace es potenciar estas maneras de moverse. Lo que nos falta es mucha regulación a nivel del país. Algunos de estos proyectos ya se hacen de manera informal, pero no tenemos la política pública que permita masificar estas formas alternativas de moverse. Muchos de nosotros nos ponemos de acuerdo en nuestros trabajos para articular o para todos ir en un mismo vehículo. Entonces, eso al momento se está tomando como prácticas puntuales. Lo que queremos es, desde el Ministerio de Transporte, generar todas esas políticas para que estas buenas prácticas se vayan masificando y tengan también algunos beneficios desde las intervenciones estatales. Una pregunta interesante que hace Paola Vanessa, y ella pregunta el tema del tranvía. El tema del tranvía ha sido una de las alternativas de movilidad. ¿Piensa usted que se podría construir más tranvías en el país? A ver, para la construcción de tranvías hay que tener mucho cuidado. Tuvimos la experiencia en Cuenca de la implementación de este transporte. Es un transporte eficiente, es un transporte muy amigable con el ambiente, pero siempre en la implementación de proyectos de movilidad tienen que estar de acuerdo a la demanda. Entonces, hacer un buen estudio de oferta y demanda de transporte es fundamental. Ir escalando en las soluciones es la alternativa adecuada. Dependiendo del número de pasajeros que tenemos, la primera solución es un transporte público en bus, luego será un articulado, luego tendremos que escalar a un tranvía y luego tendremos que escalar a un metro. Entonces, no todas las ciudades tienen que implementar una misma solución. Tiene que analizarse los casos particulares, determinar cuál es la demanda específica de esa ciudad en particular y de acuerdo a eso implementar estas soluciones alternativas. Yo creo que hay muchas ciudades del país en donde ya las condiciones de transporte en bus no satisfacen la demanda en la actualidad y el tranvía es una de las alternativas que se pueden considerar dentro de estas planificaciones de transporte. Darwin Zapeda. Si la bicicleta es un hábito, ¿no sería de pedir a todos los funcionarios que salgan en bicicleta a sus trabajos? Sí, es parte de las políticas públicas que desde el Ministerio de Transporte queremos implementar. Creo que ninguna de las formas de desplazamiento se deben exigir. Dependiendo de cuál es la dinámica que nosotros tenemos para movernos, nos vamos acondicionando a uno o a otro medio de transporte. Pero desde las políticas estatales, nacionales, locales, se debe potenciar estas buenas prácticas de movilidad. ¿Cómo? Con incentivos, con regulaciones, con la implementación de infraestructura, que es fundamental. Entonces, varios de estos temas queremos regularlos, queremos implementarlos, como menciono, como política pública, y luego darles alternativa a los ciudadanos para que cada uno se mueva de una manera eficiente. No todos podrán transportarse en bicicleta, no todos podrán desplazarse caminando. Entonces, lo fundamental dentro de la transportación es dar alternativas para cada una de las condiciones o cada una de las condiciones de movilidad y obviamente potenciar o beneficiar a la gente que se transporta
caminando, en bicicleta y en transporte público. Ese es el eje fundamental de la política pública y obviamente generar también las condiciones adecuadas de circulación para el vehículo particular, pero respetando la pirámide de movilidad, la política pública tiene que ir hacia el transporte sostenible como eje principal. Bueno, tenemos una pregunta porque hay bastante actividad y dice María José Duque. Una de las preguntas que quiere hacer María José pregunta de qué se trata las políticas de estacionamiento que usted se refería y cuáles son los objetivos, que no quedó como muy claro. A ver, varias ciudades ya aplican estas políticas de estacionamiento y lo que hacen es desincentivar el uso del vehículo particular. Voy a poner un ejemplo. En algunas partes lo que se hace es poner unas tarifas mucho más caras en los centros históricos y mucho más baratas en la periferia. Entonces, generar esos anillos de tarifas diferenciadas nos permiten también que los vehículos particulares se vayan alejando de los centros urbanos, de los centros históricos, de las cabeceras parroquiales y generando unos desplazamientos hacia el exterior de las ciudades. Con eso lo que hacemos es potenciar esta intermodalidad. No todos los desplazamientos se tienen que hacer en vehículo particular, podemos hacer una cadena de viaje. Igual países, muchas ciudades aplican lo que son estacionamientos de borde. Si yo vivo en la lejanía, dejo mi vehículo en un estacionamiento de borde y de ahí puedo subirme o a un transporte público o hacer el intercambio con una bicicleta o continuar mi trayecto hasta mi destino caminando. Entonces, son varias estrategias las que se pueden aplicar con estas políticas de estacionamiento. Bien, estas han sido una de las preguntas de nuestros participantes en este webinar. Quizá ya para concluir, para finalizar, queremos obviamente agradecer a todos ustedes, pero antes, ¿cuál sería su mensaje, Carolina? Vemos que varias entidades públicas, no solamente el ministerio, sino varias entidades gubernamentales, gobiernos descentralizados, municipios, han consolidado mucho más fuerte el tema de movilidad. Se está dando mayor importancia a una nueva modalidad de transporte, sobre todo los problemas de contaminación que tenemos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué más hace falta por hacer para poder tener ya una conciencia e ir por el buen camino de preservar no solamente la salud, sino también el medio ambiente? Bueno, yo creo que es un reto que todos lo debemos asumir desde el espacio en el que estamos. Creo mucho que la educación transforma la visión que tenemos las personas y por eso el cambio de esta mentalidad, de esta forma de desplazarnos, tiene que empezar en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Allá también estamos apuntando, estamos haciendo alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, de manera de que este chip que teníamos antes con prioridad hacia el vehículo particular vaya cambiando y que veamos que hay nuevas formas de desplazarse, que hay varias formas de desplazarse que son mucho más eficientes. Entonces, la educación es uno de los ejes fundamentales que vamos a articular, que estamos potenciando. Yo soy ingeniera civil de profesión y realmente la educación que a uno le dan en esa formación universitaria generalmente estaba enfocada a hacer más espacio de vías, a generar más vías, más autopistas, pero desde el análisis que se hace a nivel global, esa política lo único que hace es generar más congestión, más contaminación, más vehículos en cada una de nuestras ciudades, en cada una de las vías que vamos construyendo. Entonces, desde esos espacios de educación, creo que se puede hacer, sembrar esa semilla de este cambio de movilidad. Y también desde las instituciones públicas, con la implementación de políticas que permitan dar incentivos a las personas que se vayan incorporando a estas nuevas, a esta movilidad sostenible, potenciando
los desplazamientos como peatones, como ciclistas, en transporte público. Entonces creo que las instituciones públicas también tenemos ese reto de generar política, de generar incentivos y de que la planificación respete esa pirámide de movilidad, que antes lo que se hacía es el espacio que sobra de la vía para los peatones, no, ahora tiene que empezarse planificando para los peatones, para los ciclistas y luego sí dejar el espacio para los vehículos. Entonces invito a eso, a ese reto, a ese espacio, que cada uno desde el puesto en el que estamos, desde el espacio en el que estamos, generar esa visión diferente. Perfecto. No queremos dejar sin contestar a nuestro último amigo porque hemos contestado todas las preguntas. Rogelio Jacome. En las vías de segundo y tercer orden, ¿qué instituciones son las encargadas de mantenimiento, asfaltado, señalización? Quizá la pregunta no sea de movilidad, pero no vamos a dejarle sin contestar. Claro. La red estatal está hecho cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo que une los centros parroquiales está hecho cargo de las prefecturas y de las juntas parroquiales y obviamente las vías urbanas de los municipios. Entonces, cada uno desde su ámbito de gobierno tiene una instancia, una jurisdicción dentro de la red vial del país. Perfecto. Queremos agradecerle a usted, Carolina Ormaza, la subsecretaria de Infraestructura del MOF, del Ministerio de Obras Públicas. Queremos agradecer su tiempo también. Muchas gracias por compartir con la Comisión de Tránsito del Ecuador. El abogado Carlos Valareso, director ejecutivo de la CTE, pues estará también dentro de una de las conferencias y varios y varias expositores y expositoras nos acompañarán en esta semana. Damos así por finalizado este segundo día del ciclo de conferencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos bien, CTE. Queremos informarles que hasta el día miércoles 22 de septiembre estaremos con ustedes. El lunes vamos a contar con el consultor internacional español José Luis Cañabate, que usted, subsecretaria, le conoce también y que ha compartido muchos ámbitos en el tema de movilidad. Va a compartir conocimientos sobre la ciudad y movilidad sostenible. Además, queremos hacerles una cordial invitación. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte también el día de mañana estará haciendo una caminata acá en la ciudad de Guayaquil, en el Parque Los Amanes y también a nivel nacional, donde nos uniremos. Y nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador queremos invitarles exclusivamente el domingo 19 de septiembre a las 8 de la mañana. Tendremos un ciclo paseo en la avenida San Borondón a la altura del centro comercial Village Plaza, actividad dedicada por supuesto a los peatones, a los ciclistas, a los patinadores, a todos los jóvenes, los adultos que quieran unirse a esta causa, no solamente por salud, sino también para cambiar una mentalidad más sana y preservar el medio ambiente. Gracias, ingeniera, por su tiempo. Le felicitamos por esta gran exposición, por también darnos conocimientos acerca del ministerio y toda su estructura, cómo está visibilizada. Queremos agradecer a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Nos vemos el día lunes.